Hola a todos futuros TKEs, bienvenidos a Audio TKE. En esta ocasión, como me habéis pedido, pues vamos a presentar el tema 1 de TBE, Técnicas Básicas de Enfermería. ¿Vale? Entonces, en primer lugar, mira, pediros disculpas porque las páginas están escaneadas por mí, entonces algunas pueden tener algún fallito, ¿vale? Porque este libro no lo tenía yo digitalizado. Tengo otro que es mucho más antiguo, pero pues no, aunque me cueste a mí más trabajo, pero prefiero ofreceros el material lo más actualizado posible. ¿Vale? Entonces no pasa nada. Como es Audioteca y realmente el canal está pensado para que os lo pongáis mientras hacéis otras cosas, no pasa nada si una página está un poco mal escaneada o está doblada. Porque, bueno, pues esa es la finalidad del canal, que estéis con vuestra vida ajetreada, que el tiempo es oro, recogiendo a los niños del cole con el audio de fondo, entrenando en el gimnasio o haciendo la comida para toda la semana, limpiando la casa, o directamente cuando nos vamos a dormir nos ponemos el audio y quieras que no, vas asimilando conceptos. Así que bueno, sin más dilación y más preámbulos, vamos a empezar el tema 1. En este caso, la unidad 1 empieza con las células, fisiología y tejidos. Y dice así: todos los seres vivos están constituidos por una o más células. La célula es la unidad funcional, estructural y reproductiva de los seres vivos, ya que por sí misma es capaz de realizar las tres funciones vitales que los caracterizan: nutrición, relación y de reproducción. Las células se pueden clasificar atendiendo su estructura en células procariotas y eucariotas. Vamos a verlas. Las procariotas se caracterizan... A ver, un segundo, un momento, que es que no lo veo bien. Ya me he acomodado, disculpadme. Venga, las células procariotas carecen de núcleo definido, por lo que su material genético se encuentra libre en el citoplasma. Todas las bacterias son células procariotas, ¿vale? Acordaros, procariotas sin núcleo y eucariotas con núcleo. Las células eucariotas, pues la mayor parte de su material genético se encuentra dentro del núcleo. Además, poseen orgánulos citoplasmáticos, y todos los animales y vegetales, así como los hongos, están compuestos por células eucariotas. En la imagen podréis ver pues la forma, el dibujo de lo que es una célula procariota y una eucariota. De todos modos, como os comento, esta página parece que se ha escaneado un poco regular y algunas letras están borrosas, pues os pondré una imagen un poco más ampliada por si le queréis echar un vistazo y pausar el vídeo para verla, ¿vale? Mientras tanto, continuamos con la estructura de las células eucariotas. Todas las células eucariotas tienen una estructura similar que puede dividirse en las siguientes partes: la membrana plasmática, el citoplasma y el núcleo. En el citoplasma pueden diferenciarse el citoesqueleto, que es responsable de la forma de la célula y de su movimiento, el hialoplasma. Perdonadme los que me seguís, ya sabéis que tengo perros y gatos y a veces pues me interrumpen. Continuamos. El hialoplasma es la parte líquida del citoplasma. En su interior se encuentran los orgánulos citoplasmáticos responsables del metabolismo celular, que son los siguientes: el retículo endoplasmático, cuyas siglas son RE, el aparato de Golgi, las mitocondrias, los lisosomas, los centriolos. Los cilios se encargan del movimiento celular y de la captura de sustancias. El flagelo, que dota a la célula de movimiento. Y ahora vamos a ver cada una de estas partes. El citoplasma es la sustancia que se encuentra entre el núcleo celular y la membrana citoplasmática. Está formado principalmente por agua, proteínas, lípidos, hidratos de carbono y sales minerales. El núcleo se sitúa en el centro o la zona inferior de la célula. En él se encuentra la mayor parte del material genético de la célula. La información que contiene permite regular el metabolismo y la propia reproducción celular. Los centriolos son orgánulos relacionados con la división celular.
Dentro de las mitocondrias se producen reacciones químicas cuya finalidad es la obtención de energía para la célula. La membrana plasmática es una estructura que rodea al citoplasma y constituye el límite externo de la célula. Su función es proteger y regular el intercambio de sustancias entre el medio externo y el interior de la célula. Es una estructura lo suficientemente consistente como para conservar la célula intacta y completa. Los ribosomas producen las proteínas a partir de los aminoácidos. El aparato de Golgi se encarga de procesar químicamente las moléculas que proceden del REL, que es el retículo endoplasmático liso, ¿vale? Son las siglas REL. El retículo endoplasmático, cuya sigla es RE, interviene en la síntesis de proteínas, el metabolismo de lípidos y el transporte intracelular. Hay dos tipos, el liso y el rugoso, ¿vale? El liso, las siglas son REL, y el rugoso RER, acabado en R, que recibe ese nombre por su apariencia, debido a la presencia de ribosomas en su superficie. Los liposomas contienen enzimas digestivas que degradan las moléculas inservibles para las células. Bien, el núcleo está formado por una membrana nuclear que tiene poros para permitir la comunicación con el citoplasma. En su interior se localiza el nucleoplasma y en él se pueden observar unas estructuras especializadas, el nucleolo y la cromatina. Vamos a ver la fisiología de la célula. Las células realizan las funciones vitales propias de todos los seres vivos. Función de nutrición, que consiste en la incorporación de los nutrientes al interior de las células y su transformación. Función de relación, es la capacidad de los seres vivos de captar señales procedentes del medio externo e interno y de responder a ellas. Función de reproducción, consiste en la división de una célula madre en células hijas, con lo que se transmite su información genética. Hay dos tipos de mecanismos de división celular, la mitosis y la meiosis. Y vamos a verlas a continuación. Bien, pues aquí están los dos procesos que en realidad son mucho más complejos, pero bueno, para el grado medio de TKE, pues esto es lo que lo que nos ponen en el libro, es lo que debemos de saber y es lo que vamos a aprender, ¿vale? Entonces, la mitosis consiste en que la célula madre se divide y da lugar a dos células idénticas con la misma dotación genética que la célula progenitora. Repito, mitosis, la célula madre se divide y da lugar a dos células idénticas con la misma dotación genética que la célula progenitora. Y aquí vemos la evolución donde tenemos la interfase, ¿vale? Tenemos aquí la imagen de la interfase. Luego está la profase aquí, que dice que durante la profase la cromatina se duplica y se compacta hasta formar los cromosomas. La envoltura nuclear se deshace y se desarrolla el uso acromático. Luego, la metafase, los cromosomas se desplazan hasta la mitad de la célula, placa ecuatorial. La anafase, se separan las cromátidas que son dirigidas por las fibras del uso hasta cada polo. Y la telofase, se reorganizan los núcleos y la célula se divide en dos. Muy bien. Hasta aquí es lo que nos indican de la mitosis. Como os decía, es mucho más extenso, pero por el momento es lo que tenemos que saber. La meiosis. ¿Vale? Nos vamos aquí a la meiosis. La célula madre, diploide, se divide y se obtienen 4 células hijas, que son las haploides, cuya dotación cromosómica es la mitad de la que porta la progenitora. Todas las células del organismo humano contienen 46 cromosomas, 23 pares. En esta dotación celular se denomina
esta dotación celular se denomina diploide. Sin embargo, las células reproductoras o gametos contienen solo 23 cromosomas, haploide. ¿Vale? Y aquí está el esquemita, igual que el que hemos visto antes, pero de la mitosis, donde nos dicen que la primera división meiótica, ¿vale? Tenemos aquí la interfase, donde podemos apreciar la membrana nuclear, el nucleolo y el núcleo. En la profase 1, pues aparecen estos cambios, los que vamos viendo, aprecia la cromatina, los cromosomas. Luego tenemos en la interfase, la metafase 1, la anafase 1 y la telofase 1. La segunda división meiótica, metafase 2, anafase 2 y telofase 2. Y este sería el proceso de la meiosis. Como ya os digo, aquí viene muy escaso explicado, pero es lo que determinan que debemos aprender para el grado medio de TCAE y eso es lo que vamos a aprender. ¿Vale? Sabéis que luego al finalizar el tema 1 os subiré preguntas tipo test del tema 1 de técnicas básicas de enfermería. Continuamos para los tejidos. Un tejido es un conjunto de células que realizan una misma función y tienen una morfología similar. En el cuerpo humano existen 4 clases o tipos principales de tejidos, que son el tejido epitelial, el conjuntivo, el muscular y el nervioso. Y vamos a ver un poco de cada uno de ellos. El tejido nervioso está formado por 2 tipos de células, las neuronas y las células del tejido conjuntivo. Es un tejido muy especializado cuya función es controlar el resto de las funciones corporales. Podemos diferenciar el sistema nervioso central, SNC, formado por el encéfalo y la médula espinal, y el sistema nervioso periférico, SNP, formado por los nervios. ¿Vale? Tenemos también el tejido cartilaginoso, que se caracteriza porque la sustancia fundamental es casi sólida y no posee vasos sanguíneos ni linfáticos. Las células que lo constituyen se denominan condrocitos, condroblastos cuando las células son jóvenes, y las fibras son de tipo colágeno, aunque también encontramos fibras elásticas. Continuamos con el tejido adiposo. Posee adipocitos, actúa como almacén de grasa para todos aquellos procesos del organismo que requieran energía. Y el tejido óseo tiene una función mecánica, hematopoyética y metabólica. Posee una matriz dura y calcificada, impregnada de sales minerales. Lo constituyen casi exclusivamente fibras colágenas. Por otro lado, tenemos también el tejido muscular, que tiene capacidad de contracción y está formado por células alargadas y denominadas fibras musculares. El tejido conjuntivo, que está constituido por un grupo heterógeno de tejidos como el cartilaginoso, el óseo, la sangre y el adiposo. Sus principales funciones son de relleno y sostén, almacenamiento, defensa y reparación de tejidos dañados. La sangre. La sangre es un tipo especial de tejido conjuntivo, ya que la matriz extracelular es líquida y no contiene fibras. Está constituida por una serie de células suspendidas en un medio fluido que se llama plasma. Y por último nos explican el tejido epitelial, que reviste la superficie exterior del cuerpo y muchas de sus cavidades. Por ejemplo, el tubo digestivo, la cavidad respiratoria y las cavidades serosas. Sus principales funciones son de protección, absorción y secreción de sustancias, de recepción sensorial y de excreción. Muy bien. A continuación vamos a ver los niveles de organización de los seres vivos. La materia se organiza en diferentes niveles de complejidad, desde el más simple, como por ejemplo un electrón, al más complejo, como el ser humano.
Estos niveles de organización se estructuran de manera que cada nivel incluya a todos los inferiores a ese nivel. Por ejemplo, los órganos incluyen a los tejidos y los tejidos a las células. A continuación se muestra de forma esquemática los niveles de organización de los seres vivos, ¿vale? Y entonces nos muestran en este esquema los átomos, que son la materia fundamental que compone el universo, con las partículas subatómicas, que son los electrones, protones y neutrones. Esta sería la unidad más simple del universo. Los átomos, pues después tenemos las moléculas. Varios átomos forman una molécula. Las moléculas que componen los seres vivos son las biomoléculas. Las biomoléculas forman células. Las células constituyen la unidad de vida más pequeña y se caracteriza porque pueden llevar a cabo funciones vitales como relación, nutrición y reproducción. Las células forman tejidos. Los tejidos formados por la asociación de células se organizan para llevar a cabo funciones especializadas. ¿Vale? Entonces tenemos los órganos formados a partir de tejidos que se asocian y organizan para llevar a cabo funciones complejas. Y a su vez los órganos forman sistemas y aparatos. Los sistemas consisten en la organización de varios órganos con un origen embrionario similar y mismo tipo de tejidos, y los aparatos están formados por varios órganos cuyas células y tejidos son de orígenes embrionarios diferentes. Por ejemplo, el sistema digestivo o el aparato locomotor, ¿vale? Y todo esto forma un organismo, que se trata de una entidad biológica capaz de reproducirse y de transferir el material genético. ¿Vale? Me encanta este esquema porque fijaros desde la unidad más pequeña del universo, como puede ser un átomo, cómo va evolucionando hasta que llega pues, al ser humano. Muy bien. Continuamos con los aparatos y sistemas del cuerpo humano. Se clasifican como aparece en la siguiente tabla. ¿Vale? Aquí nos dan un pequeño repaso porque, bueno, esto se supone que ya lo tenemos que tener aprendido de la ESO, los que vengan de la ESO, y los que no, pues de algo nos sonará. ¿Vale? Entonces, vamos a ver el aparato respiratorio. Función: captar oxígeno y eliminar dióxido de carbono procedente del metabolismo celular. Los órganos que lo componen: las fosas nasales, la faringe, laringe, tráquea, bronquios, bronquiolos y pulmones. El aparato digestivo. Función: transformar los alimentos para ser absorbidos y utilizados por las células y eliminar las sustancias de desecho. Órganos que lo componen: boca, faringe, esófago, estómago, intestino delgado, intestino grueso, hígado, páncreas y vesícula biliar. Bien, aparato reproductor. Función: producir hormonas sexuales y reproducción. Órganos que lo componen: órganos sexuales, masculinos y femeninos, responsables de la reproducción humana. El aparato locomotor. Función: proteger, sostener y mover el organismo y almacenar sustancias minerales. Órganos que lo componen: huesos, articulaciones, músculos, tendones y ligamentos. Aparato urinario. Función: eliminar las sustancias de desecho y regular el equilibrio electrolítico y ácido-base. Órganos que lo componen: los riñones y las vías urinarias. Siguiente, aparato cardiovascular. Función: llevar sangre a las células transportando los nutrientes y oxígeno y recoger las sustancias de desecho y el dióxido de carbono. Órganos que lo componen: corazón, arterias, venas y capilares. Sistema endocrino. Función: regular las funciones corporales mediante la secreción de hormonas. Órganos que lo componen: hipófisis, hipotálamo, tiroides, paratiroides, testículos, ovarios y glándulas suprarrenales. Sistema nervioso. Recibir los estímulos procedentes del exterior e interior del organismo, organizar esta información y hacer que se produzca la respuesta adecuada. Órganos que lo componen: encéfalo, médula espinal y nervios periféricos. Sistema linfático. Transportar lípidos, triglicéridos y eliminar sustancias tóxicas.
médula ósea, timo, bazo y ganglios linfáticos. Bien, bien, muy importante ahora las consideraciones anatómicas, porque así es como se denominan, pues, en qué postura se encuentra un cuerpo en el vocabulario sanitario, ¿vale? Entonces, muy importante. Esto entra en el examen seguro, ¿vale? Seguro. Una pregunta de estas seguro, o varias. Venga, entonces la posición anatómica es aquella que tiene un individuo erguido de pie, la cabeza alzada mirando hacia el frente y los brazos a lo largo del tronco con las palmas de las manos hacia adelante. ¿Vale? Repito, la posición anatómica, individuo erguido, de pie, cabeza alzada mirando hacia el frente y los brazos a lo largo del tronco con las palmas de las manos hacia adelante. Muy bien, direcciones anatómicas. Describen las posiciones relativas de las partes corporales. Aquí tenemos la superior, inferior, superior o craneal, significa que el elemento que se va a estudiar está más cerca de la cabeza. Inferior o caudal significa que está más cerca de los pies. Cuando decimos anterior o posterior, quiere decir anterior o ventral significa por delante y posterior o dorsal significa que la zona estudiada está más cerca de la cara posterior del cuerpo. ¿Vale? Posterior o dorsal es la parte de atrás de la espalda y anterior o ventral la parte de adelante donde tenemos la barriga, el estómago. Medial lateral, pues medial significa que la zona analizada está hacia la línea media del cuerpo y lateral que está hacia el lado del cuerpo más alejado de la línea media. Muy bien. Tenemos también los términos proximal distal. Proximal significa hacia el eje principal del cuerpo o más cerca de él. Y distal, que está separado o más lejos de dicho eje. Cuando se trata de miembros, el término proximal se refiere a la parte más próxima a la raíz, mientras que la parte distal es la más alejada. Por ejemplo, el codo, pues es más proximal al hombro que la muñeca. ¿Vale? Ese sería pues un ejemplo. Los planos corporales están delimitados por los 3 ejes del espacio y se utilizan para facilitar el estudio de los órganos individuales. El plano frontal o coronal es un plano longitudinal que pasa por el centro del cuerpo y lo divide en una parte anterior o ventral y en otra posterior o dorsal. ¿Vale? Aquí como vemos en la imagen, el plano frontal sería este que señalo con el ratón. ¿Vale? Este divide el cuerpo en parte de adelante y parte de atrás. Luego, el plano sagital es un plano longitudinal que da lugar a dos mitades simétricas, izquierda y derecha, que sería este que señalo con el ratón ahora. El plano sagital, ¿vale? Divide el cuerpo en parte izquierda y parte derecha, las dos partes simétricas. Y tenemos el plano transversal, que es un plano horizontal que divide el cuerpo en una parte superior o craneal y otra inferior o caudal no simétricas, ¿vale? Que es este que señalo con el ratón. Esta sería la parte superior, la parte craneal y la inferior o caudal, que no son simétricas, ¿vale? Bueno, hay dos grandes cavidades corporales, la cavidad dorsal y la cavidad ventral. Y aquí tenemos el siguiente dibujo, la figura número 12, donde nos enseñan las cavidades corporales. Tenemos una cavidad craneal. Tenemos la cavidad dorsal que abarca todo esto, que señalo con el ratón. Y tenemos la cavidad torácica, que abarca esto, la cavidad abdominal, la cavidad pélvica, la cavidad abdominopélvica, que abarca todo esto, y la cavidad ventral.
Muy bien. Y aquí nos dice, la cavidad dorsal se extiende hacia la parte posterior del cuerpo y está dividida en otras dos cavidades. La cavidad craneal, que contiene el encéfalo y el cerebelo, y el canal vertebral o espinal, que contiene la médula espinal y las raíces de los nervios espinales. La cavidad ventral se subdivide en otras dos cavidades separadas por el diafragma. La cavidad torácica, que a su vez presenta tres compartimentos, dos cavidades que contienen los pulmones rodeados por una membrana llamada pleura, pregunta de examen. El espacio que queda entre ambas pleuras recibe el nombre de mediastino. Pregunta de examen. Una cavidad donde se encuentra el corazón, que está delimitada por otra membrana que es el pericardio. También pregunta de examen. La membrana que recubre el corazón es el pericardio. Luego, otra cavidad ventral, la cavidad abdominopélvica, dividida en dos cavidades separadas por una membrana llamada peritoneo. La cavidad pélvica, que contiene la vejiga urinaria, porciones del intestino grueso y los órganos internos de la reproducción de la mujer. Y la cavidad abdominal, que contiene el estómago, el bazo, el hígado, la vesícula biliar, el páncreas, el intestino delgado y la mayor parte del intestino grueso. Para facilitar la localización topográfica, la cavidad abdominal se divide por un sistema de cuadrantes o regiones, cada uno de las cuales contiene un órgano representativo. ¿Vale? Entonces, vamos a verlos. Para los que estéis haciendo cosas, pues os voy a intentar con la voz enseñaros cuáles son las partes del cuerpo que nos indican. Tenemos justo debajo del pecho, cuando empieza ya lo que es la pared abdominal, el hipocondrio derecho, justo debajo del pecho, en la parte derecha, y el hipocondrio izquierdo, que sería justo debajo del pecho, en la parte izquierda. Y en el medio, el epigastrio, parte del estómago y esófago abdominal. Justo en la línea de más abajo tenemos el vacío derecho, que pues alberga el colon ascendente y parte del intestino delgado, y el vacío izquierdo, colon descendente y parte del intestino delgado. Y en el medio tenemos el mesogastrio, que en esta cavidad pues está el estómago, el duodeno, colon transverso e intestino delgado. Y en la línea inmediatamente inferior tenemos la fosa ilíaca derecha, donde está ubicado el ciego, el apéndice y ovario y trompa derecha. La fosa ilíaca izquierda, donde está el sigma, el recto y ovario y trompa izquierda. Y el hipogastrio, que incluye la vejiga urinaria, el útero y parte del intestino delgado. ¿Vale? Es importante porque esto también entra en las preguntas del examen. Entonces, pues, a ver, yo esta asignatura ya me examiné y la aprobé, pero es cierto que en las pruebas libres no todos los exámenes son iguales, ni todos los años son iguales, ni en un mismo año todos los exámenes son iguales. Puede ser que el compañero de la mesa de al lado tenga el grupo A, tú tienes el grupo B y el de enfrente el grupo C. Pero sí que es verdad que coincidimos en que las preguntas, pues a lo mejor la que a mí me cae con el hipogastrio es la número 5 y a mi compañero le ha caído la número 20. Pero quiero decir, los exámenes no son iguales, pero normalmente son preguntas que suelen caer. ¿Vale? Yo os lo comento y ya pues vosotros lo tenéis en cuenta. Y hasta aquí hemos llegado con el tema 1. Este sería la última página del tema 1. Nos vemos en el siguiente tema, en el número 2. Espero que os haya servido, os haya gustado. La llamada a la acción la tengo que hacer. Espero que os haya gustado. Regálame un like y suscríbete a mi canal si no lo has hecho ya y toca la campanita para que te avisemos cuando esté disponible el siguiente vídeo. Muchísimas gracias, futuros TKE, mucha fuerza, que seguro que lo conseguimos. Un besito.